Una carta y un manifiesto fueron entregados el pasado martes a la delegación permanente de la Organización de Estados Americanos en el Ecuador, así como a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ella se anuncia la constitución de una plataforma de víctimas de violaciones de derechos humanos en el país y se califican como perseguidos políticos por el gobierno de Alianza País. Advierten que lo que buscan es informar al mundo de la realidad que se vive dentro de nuestras fronteras. Uno de los firmantes del manifiesto es Mauricio Alarcón, director de proyectos de Fundamedios. Abogado Alarcón, buenos días. ¿A qué se refieren ustedes con la realidad que quieren que se conozca en el mundo entero? Buenos días, Lenin, y un saludo especial a quienes nos están viendo y escuchando. Pues efectivamente lo que queremos es hablar con nuestra ciudadanía, hablar con los ciudadanos del continente y del mundo para denunciar, como ya en ocasiones anteriores lo hemos venido haciendo, violaciones a los derechos y libertades de los ciudadanos, no únicamente como en su momento se hizo con la libertad de expresión, con la libertad de asociación, sino que actualmente, como es de conocimiento público y los informativos, los periódicos así lo han señalado, hay varios dirigentes, hay varios ciudadanos, hay varios líderes de organizaciones sociales que han sido procesados y en algunos casos, como en días atrás Clever Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, ratificada una condena por un delito que en este caso es injurias, que incluso resulta incompatible con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Y pues no es de sorprenderse porque tenemos varios casos. También recordaremos el caso de Pepe Acacho, de la profesora Mary Zamora en Guayaquil, que han sido acusados de terrorismo. Es decir, vemos que hay víctimas de una aplicación indiscriminada por parte de las autoridades de tipos penales que incluso fueron en su momento introducidos por regímenes dictatoriales. Es clara la persecución y, como se dice, no únicamente debemos ver persecución a partir de procesos judiciales, porque también el hecho del hostigamiento del que muchas personas hemos sido víctimas a partir de cadenas nacionales, de las menciones continuas y de la exhibición de fotografías en los espacios de la sabatina del presidente de la República, también es persecución. El momento en que la máxima autoridad del Estado exhibe la fotografía de un periodista, invita a la ciudadanía a no olvidar su rostro y hacer lo que corresponda, simplemente lo que está haciendo es iniciando acciones de persecución que vienen desde las instancias de poder. Ahora, abogado, ustedes hablan en el manifiesto del inicio de un proceso no violento de resistencia. ¿Qué tipo de acciones va a implicar este proceso? Bueno, el día en que se leyó el manifiesto en los exteriores de la representación de OEA en Ecuador, Fernando Villavicencio dijo algo que es muy importante. Estamos en un proceso de unidad. Quienes hemos resultado de una u otra forma víctimas de esta persecución política, simplemente estamos trabajando en el sentido de que si topan a una de estas personas y siguen con este hostigamiento y estas acciones permanentes, pues en definitiva están atacando a todos y cada uno de nosotros. Creo yo que es un momento indispensable en que no debemos dejar sola a la ciudadanía. No estamos hablando de un caso aislado de persecución, sino que todo aquel que piensa distinto, todo aquel que se atreve a dar una opinión en contrario a la voluntad soberana que ejerce el presidente de la República, simplemente es hostigado, es enjuiciado, es perseguido. Así es que en ese sentido lo que nosotros haremos son varias acciones, más allá incluso de la resistencia, para continuar en este proceso de denuncia a la comunidad nacional e internacional de la situación de casos como los que se ha mencionado. Recordemos, por citar un ejemplo reciente, el día de hoy también, en las próximas horas, se instalará un tribunal para conocer la reapertura del proceso contra los 12 estudiantes del Colegio Central Técnico, que también son acusados por un delito vinculado a la seguridad del Estado, que, como ya he mencionado, fueron estos tipos penales introducidos por un régimen dictatorial. Ahora, abogado Alarcón, precisamente sobre este tema, ustedes se consideran perseguidos políticos, pero el régimen podría decir, y de hecho lo dice, que lo que han existido aquí son procesos judiciales y que las personas acusadas no pudieron hacer un descargo efectivo de los cargos que se les imputaban, y que eso no es una persecución política.
Bueno, procesos judiciales por demás cuestionados. Las personas que han estado vinculadas a ellos han hecho varias explicaciones y fundamentadas en el sentido de que los jueces no han considerado pruebas, en el sentido en que los jueces han incorporado pruebas que nada tienen que ver con las acusaciones que se están realizando contra los dirigentes, contra la ciudadanía. Así es que no podemos nosotros hablar ni siquiera de un respeto al debido proceso, cuando unilateralmente una jueza decide que no procede levantar la inmunidad parlamentaria de un asambleísta en funciones, cuando no es la Asamblea Nacional quien discute un tema de tanta trascendencia y se respeta un derecho fundamental, se respeta una garantía al debido proceso. En ese sentido, no podemos nosotros hablar de procesos judiciales en el sentido en que todos deberíamos verlos, porque vemos que definitivamente hay manipulación e incluso en algunos casos, como ocurre con los chicos del Central Técnico, pues es el presidente en la sabatina quien ordena las actuaciones judiciales al decir que se reabre el proceso, que las actuaciones intermedias de los jueces sobreseyendo no son correctas y simplemente los jueces, con el objetivo quizá de mantener su puesto, con el objetivo de no quedar mal con quien manda también en la función judicial, simplemente acatan las órdenes y proceden de la manera en que el presidente indica. Ustedes señalan textualmente en este manifiesto que el gobierno de Rafael Correa ha logrado construir una maquinaria totalitaria con la cual pretende domesticar a la República. Desde la perspectiva de ustedes, de los 25 perseguidos políticos, ¿no creen que existe un órgano independiente en el país ante el cual se pueda apelar una acción cualquiera del actual régimen? Bueno, primero aclarar que no se trata únicamente de 25 personas, somos bastantes más, estamos hablando que en las circunstancias actuales superamos los 70, quienes han firmado el manifiesto son representantes de algunos grupos que están siendo procesados, pero adicionalmente dentro del país no hay las instancias adecuadas a las cuales uno pueda recurrir. El momento en que la justicia actúa obsecuentemente con el régimen de turno, el momento en que una corte constitucional actúa de una manera sesgada para unos casos, de una manera preferente para otros. Lo que nos queda son las instancias internacionales. Por eso precisamente el primer paso que da esta agrupación de víctimas es acudir a una instancia que ha sido por demás reconocida por el régimen de turno, la Organización de Estados Americanos, y a su vez a los órganos del sistema interamericano para que esto llegue a la única instancia que por el momento tenemos los ciudadanos para recurrir cuando nuestros derechos y libertades fundamentales han sido vulnerados y no tenemos las garantías dentro del país para hacer que efectivamente se respete. Ahora, esta persecución que ustedes denuncian resulta que se fundamenta en disposiciones constitucionales, en disposiciones legales que fueron construidas a fuerza de mayorías, o mejor dicho, reconstruidas a fuerza de mayorías. Y así es como funcionan las democracias, ¿o no? Bueno, democracia no es únicamente ganar elecciones. Democracia no es únicamente tener una mayoría parlamentaria. Esto se ha criticado no únicamente con este régimen, sino con todos los gobiernos anteriores. Democracia es partir por un respeto a un Estado de Derecho. Democracia es partir por un respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos. Por mucha mayoría que se tenga, si es que los ciudadanos de un país, de un Estado, no tienen las garantías para ejercer sus libertades, por mucho que ganen elecciones, no estamos definitivamente frente a un régimen que respete la democracia y las libertades fundamentales. Abogado Alarcón, son 25 personas efectivamente quienes firman estos documentos que ustedes han presentado, y me llamó la atención no encontrar allí el nombre de Marcelo Rivera, el expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, quien cumplió una condena de 3 años y 2 meses de prisión por agresiones terroristas al rector de la Universidad Central de Quito, así como por provocar lesiones a un exdiputado. ¿Por qué no está él entre los firmantes? Bueno, este es un primer paso, no es el único caso en el que no está firmando este primer manifiesto. Lo que ha habido en este caso es una unión espontánea, como hemos dicho, una autoconvocatoria para llevar a cabo esta acción, y definitivamente en el camino se nos va a seguir sumando gente. Es más, valga la oportunidad para invitar a ciudadanos que se sientan perseguidos políticos, que estén siendo enjuiciados por el ejercicio de sus derechos y libertades, a unirse a esta causa. Sabemos que no somos 25, sabemos que no somos 70, sabemos que somos muchos más, quizás centenares de ecuatorianos los que se encuentran en esta situación. Así es que quizá a alguna otra persona le sorprenderá que falte un nombre en la carta, pues
es el momento propicio para invitarle a formar parte de este tema y actuar en equipo. Aquí no se está actuando de manera ideológica, no se está actuando con una bandera política, se está actuando por principios, por una causa, que es la causa de los derechos y libertades de los ciudadanos. No podemos seguir permitiendo que se den abusos de las autoridades en detrimento de las garantías que están consagradas en nuestra Constitución desde el año 2008. Abogado Alarcón, y si se consideran partidos políticos, ¿por qué razón continúan en el país? ¿Por qué no han tomado la decisión de solicitar asilo o refugio en alguna nación que les reconozca ese estatus? Bueno, primero aclaro, no somos partido político, Lenin, somos un grupo de perseguidos asilo político, perdón, sí. Y en el caso de lo que usted menciona, recordemos que ya no tenemos nosotros decenas, habemos personas que queremos quedarnos en el país, que queremos continuar la lucha de los derechos y libertades, a pesar de que las restricciones cada vez se hacen más evidentes. Parece ser que el gobierno nacional actúa con una suerte de castigos ejemplificadores, encuentra estos casos bandera y cree que de esa forma va a silenciar y callar al resto. Definitivamente habemos un grupo de ciudadanos que hemos perdido el miedo, que no le tenemos miedo al régimen y que estamos aquí para denunciar a la ciudadanía del país y a la ciudadanía del mundo los casos que se están dando de violaciones de derechos humanos en nuestras fronteras. En ese sentido, no es una condición que se tenga que cumplir para catalogarse como perseguido político el estar aplicando a un asilo o el estar siendo exiliado a otro país. ¿Vendrá más adelante una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, de lo que tengo entendido, varios de los casos que ya forman parte de la plataforma han sido presentados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y como se podrá ver de la carta que ha sido entregada a la organización, simplemente estamos nosotros haciendo una denuncia y esperamos continuar en varias acciones sostenidas que nos permitan trabajar de manera coordinada en este proceso de denuncia de las violaciones a los derechos de los ciudadanos. Y sí, Cleber Jiménez, Fernando Villavicencio, entre otros, han apelado al sistema interamericano. Sistema que, al cual, por cierto, el gobierno aspira a suplantar con una nueva estructura que integre únicamente a los países de UNASUR. Un sistema interamericano que el gobierno critica y sobre el cual ha dicho que no va a acatar las medidas cautelares que provengan de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo apelar entonces, le pregunto, abogado Alarcón, a un sistema cuestionado por el régimen? Porque las medidas que se podrían tomar desde allá, acá no serían respetadas, al menos eso es lo que ha dicho el gobierno. Bueno, al gobierno nacional muy probablemente, como ya ha ocurrido, no le gusta que le digan qué cosas está haciendo mal. Y el sistema interamericano ha mencionado algunos casos y ha hecho en sus informes anuales de observaciones graves sobre la situación de nuestras libertades fundamentales. En ese sentido, resulta bastante obvio el ataque que ha sufrido el sistema en los últimos años por parte de nuestro gobierno. Sin embargo, por mucho que digan en cadenas nacionales y en mensajes oficiales que las acciones de nuestro gobierno fueron exitosas, el sistema está ahí, quizá más firme que en el pasado y trabajando por la defensa de la causa de ciudadanos vulnerados. Así es que en ese sentido el gobierno puede continuar cuestionando al sistema si es que quiere, pero como forma parte de la Organización de Estados Americanos y ha firmado y ratificado la Convención Americana, pues tiene que acatar sus decisiones. Agradecemos la presencia de Mauricio Alarcón, director de proyectos de Fundamedios, uno de los voceros de la plataforma de perseguidos políticos del Ecuador.